Pues muy buenas tardes, les doy la bienvenida a esta conferencia del Seminario Permanente en Innovación Educativa, Liderazgo y Literacidad, que iniciamos el ciclo 2026 el mes pasado y hoy estamos continuando con nuestra segunda sesión. Este seminario es una iniciativa de colaboración académica transnacional que da cuenta de un trabajo que hemos sostenido académicos de la Universidad de Pensilvania, el Teachers College de la Universidad de Columbia y la Universidad de Graduados de Fielding con la Universidad de Guadalajara a la que está adscrita esta maestría. La finalidad ha sido sostener una serie de diálogos respecto a la literacidad como campo emergente del conocimiento. Y desde 2023 es la maestría en estudios en literacidad quien se une el esfuerzo por hacer posible estas conferencias mensuales que componen el CIEL. Y en este 2026, pues tenemos el propósito de enfocarnos en las relaciones que tiene la literacidad con temáticas específicas que abonan al campo de estudio y que además pues están, digamos, vigentes en este momento, como el que tenemos el día de hoy. Por eso hemos invitado al doctor Eduardo Santiago Ruiz con el tema La escritura académica y las aguas negras de la inteligencia artificial. Antes de darle la palabra, me gustaría decirles un poco quién es el doctor Eduardo. Él es doctor en Humanidades, en Literatura por la Universidad Autónoma Metropolitana. Desde agosto de 2019 se desempeña como docente de licenciatura y posgrado en la Universidad Pedagógica Nacional. Ha participado en el diseño del doctorado en estudios, prácticas y acciones educativas y actualmente coordina la línea de didácticas del lenguaje y la ciencia de ese mismo doctorado. Sus líneas de investigación son la educación literaria, la literatura infantil, la alfabetización académica y la inteligencia artificial. Es autor de 2 libros de texto de nivel medio superior y en 2025 coordinó un número especial de la revista Diálogos sobre Educación de la Universidad de Guadalajara, dedicado a la inteligencia artificial y además pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en nivel 1. Entonces, no me gustaría robarle más tiempo, le cedo la voz al doctor Eduardo para que nos comparta el tema del día de hoy. Adelante. Pues antes que nada quiero agradecerte, Dafne, por la invitación. También me gustaría agradecer a la Maestría en Estudios de Literacidad y a la Universidad de Guadalajara. Y por supuesto, a la atención que me están prestando los asistentes el día de hoy. Vamos a comenzar con la conferencia. Antes que nada, me gustaría hacer una pequeña advertencia. El título de Aguas Negras no es al azar, es una de las posibles traducciones que puede adoptar un término que es el que vamos a trabajar el día de hoy, que en inglés es AI Slope y puede traducirse de muchas formas, como aguas negras, como basofia de inteligencia artificial, basura de inteligencia artificial. Y justamente lo que vamos a ver el día de hoy es cómo afecta a la sociedad, qué es este fenómeno, cómo afecta a la investigación y específicamente a la escritura académica. La estructura que va a tener la conferencia es la siguiente. Primero ver la definición, que es AI Slope. Después algunas teorías para entender este fenómeno, algunos ejemplos de cómo AI Slope está ya dentro de la investigación académica, es una realidad, y finalmente cómo se manifiesta en educación superior, en la escritura y algunas posibles soluciones. Vamos a pasar primero a el tema central, que sería qué es la basura de inteligencia artificial, las aguas negras de la inteligencia artificial o AI Slope. Si nosotros buscamos SLOP en el diccionario, vamos a encontrar que tiene muchísimas acepciones. Yo puse aquí algunas de ellas. Significa desperdicios de comida que se le dan a los animales, desechos corporales, comer o beber muy rápidamente, alimentar con porquería a los cerdos e incluso pasar más allá o exceder un límite. De hecho, ninguna de las acepciones suena muy halagadora, no me gustaría que me dijeran esto a mí. Y de hecho, estas diferentes acepciones de la palabra tienen mucho que ver con los diferentes aspectos de lo que es la basura de inteligencia artificial. Otra cosa que me parece interesante es que si buscan en el diccionario, la primera acepción que viene es AI slop o basura digital. Justamente porque esto se ha vuelto tan viral y es un término que se está utilizando tanto en los años recientes que pues ya se convirtió, digamos, en la acepción más frecuente y por eso está en primer lugar en el Merriam-Webster. Bueno, em, vamos a entender AI slop como la producción y circulación masiva de contenidos
generados con inteligencia artificial que son baratos de fabricar y fáciles de distribuir. Además, se caracterizan por ser genéricos, reciclados, repetitivos o superficiales. Y es que la inteligencia artificial permite que cualquier persona cree en unos pocos segundos y de manera básicamente gratuita cualquier cosa. Creo que todo mundo lo sabemos, puedes crear un ensayo, artículos, imágenes, música, videos con una velocidad sin precedentes y de manera pues muy fácil y gratuita. La cuestión es que la basura de inteligencia artificial se puede dar en muchos formatos. Pueden ser texto, imagen, audio, video y se crea en tal grado que satura las redes sociales, los motores de búsqueda y las industrias culturales. Generalmente la basura de inteligencia artificial está en redes sociales, pero también se puede dar en diferentes medios más convencionales. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Por ejemplo, de libros hechos con inteligencia artificial, libros físicos que se venden en librerías que pues uno consideraría consolidadas o que tienen buena reputación. Generalmente, bueno, este contenido suele ser muy atractivo, pero no tiene ningún compromiso con la verdad, la utilidad o la ética. Si nosotros enlazamos esto con las definiciones de Slop, podríamos decir que es como contenido masivo que nos inunda, ¿no? Con basura, por eso lo de aguas negras. Y además que pues se le llama feed cuando nosotros estamos viendo una red social y lo que nos va presentando la red social se llama feed. Entonces, eso es como alimentarse, ¿no? Es como si nos estuviéramos alimentando de basura que crea la inteligencia artificial. Bueno, el término AI Slop surge a finales del 23, principios del 24, en comunidades en línea y con diferentes periodistas, para referirse justamente a estos productos desechables, absurdos muchas veces, y que pues están llenos de clichés y son superficiales. Este es uno de los primeros AI Slop que se popularizó, el que se llama Shrimp Jesus, que sería como Jesús camarón. Si ustedes buscan esto en internet van a encontrar una enorme cantidad de esta clase de imágenes. Realmente esto, pues me parece que no tiene mayor efecto negativo. Es quizás algo, pues un poco transgresor y puede ser como surrealista o absurdo, pero no pasa de ahí. Vamos a ver otros ejemplos que son mucho más peligrosos de AI Slow. Bueno, esta es una imagen que yo saqué de Google Trends y lo que estamos viendo en la parte de arriba es una línea del tiempo y lo que nos muestra es la cantidad de búsquedas que se han realizado de la frase AI Slop. Como podemos ver, es a finales del 23 y principios del 24 que la gente comienza a buscar muchísimo este término en Internet. Y pues de la nada comienza a hacerse cada vez más frecuente y ahorita pues bueno, es un término que se utiliza muchísimo y que está muy en boga. Vamos a ver cuáles son las características principales de la basura de inteligencia artificial. Vamos a llamarle las 3 Bs, que son volumen, velocidad, variedad, valor, verificación, visibilidad y viralidad. Primero, el volumen alude a la escala descomunal en la que se puede producir este contenido. Como ya lo habíamos dicho, generar contenido con inteligencia artificial es muy rápido, es muy fácil, es gratuito, entonces esto hace que haya una inundación en las plataformas y el problema que genera esto es que muchas veces se desplaza la creatividad humana. Entonces el contenido humano, y que podríamos decir que es más valioso, queda enterrado bajo capas y capas de producciones que fueron generadas de manera automática con inteligencia artificial. Entonces, digamos que esto se convierte en una saturación simbólica y un mecanismo de exclusión del contenido humano. Yo quiero poner en este caso dos ejemplos muy concretos. Hay dos divulgadores científicos que si no los conocen se los recomiendo. Uno es el canal estadounidense Kurzgesagt y otro es curiosamente que de hecho me parece que están en Guadalajara y se dedican a hacer divulgación científica. Y estos dos canales han publicado justamente videos acerca de la inteligencia artificial. Y son muy recientes. El de Kurzgesagt es de hace 4 meses y el de, curiosamente, es de hace 3 semanas. Lo que dicen estos canales es que básicamente ellos se dedican una gran cantidad de tiempo a hacer la investigación pues, de los temas que van a trabajar, a hacer las animaciones, hacer los guiones, verificar la información con expertos, etcétera. Y pues bueno, un video que publican estos divulgadores puede tomarles, bueno, son cientos o miles de horas de trabajo humano.
Y lo que está sucediendo ahora es que están surgiendo muchos canales que hacen el guión, hacen la investigación, hacen las voces, hacen las imágenes, los videos, todo lo hacen con inteligencia artificial. Entonces generan muchos videos de divulgación de baja calidad, este, y que lo que le dicen es que les están quitando visitas. Entonces, pues bueno, es como lo que habíamos comentado hace un momento, la basura de inteligencia artificial está ocultando, está quitándole visibilidad a las creaciones humanas. En el caso específico de Curiosamente, ellos incluso denunciaban que había canales que se habían robado su voz con inteligencia artificial y la utilizaban para sus propios videos, pues sin ningún consentimiento. Bueno, la segunda característica es la velocidad, y es que el contenido que se produce de este tipo circula mucho más rápido y se genera a una velocidad tal que no puede ser verificado ni pues analizado. Esto significa que hay varios sistemas, muchas veces en las redes sociales, que permiten detectar cuando hay cosas falsas, por ejemplo. Entonces, lo que sucede es que estos contenidos se crean con tal velocidad que pues sobrepasan cualquier tipo de verificación o de análisis. Y esto genera un desfase estructural, o sea, hay mucha desinformación, hay más errores y pues de nuevo se populariza el contenido viral, pues sí, el contenido falso, trivial. Este es un ejemplo de AI Slope que circuló en 2024 durante los huracanes en Estados Unidos. Como pueden ver, es hecho con inteligencia artificial. El primero tenemos a una niña que está en una barca llorando con un perrito, ¿no? Y el otro, bueno, si uno se fija con mucha atención, se puede ver que es inteligencia artificial. Y en el segundo es más obvio, ¿no? Es absurdo que el perro esté cargando a la niña como un rescatista. La cuestión es que, de nuevo, este contenido se genera de manera muy rápida, se viraliza y le quita visibilidad a la realidad de la tragedia, ¿no? Y este es un video que apenas me acaba de salir ayer, dije para poner ejemplos de lo que está pasando en México. No puse el video completo, solamente una captura de pantalla, pero lo que sucede es un supuesto Terian que está siendo atacado por un perro. Y bueno, es un video hecho con inteligencia artificial y completamente falso, que se aprovecha de la situación ahorita de los Terians que están como muy en boga. Otra característica, otra característica más es la variedad. Y es que la basura de inteligencia artificial no se limita a un ámbito específico. Normalmente está en redes sociales con memes absurdos, pero se expande cada vez más hacia diferentes dominios culturales y epistémicos. Por ejemplo, hacia la investigación académica, hacia publicaciones editoriales, materiales educativos, contenidos políticos, comunicación institucional, etcétera. Entonces, podríamos decir que la basura de inteligencia artificial está amenazando con inundarlo absolutamente todo. Este es un ejemplo de un libro que está en bibliotecas físicas, en bibliotecas famosas. Aparenta ser una edición de colección, una edición pues de lujo, y realmente lo que tiene pues bueno, es el texto del arte de la guerra, pero está todo ilustrado con inteligencia artificial y con comentarios de inteligencia artificial, y pues digamos que es un producto de muy baja calidad, ¿no? Eh, Después, otra de las Bs es el valor, diríamos más bien sin valor. Lo que sucede aquí es que cuando esta producción se hace de manera automática y se multiplica sin fricción, pues la originalidad tiende a devaluarse. Si miles de textos pueden generarse en segundos con una apariencia de coherencia, el esfuerzo creativo del ser humano pierde singularidad y pierde valor. El valor cultural y epistémico se erosiona no necesariamente porque todo sea falso, sino porque la abundancia reduce la percepción de singularidad y profundidad. Bueno, yo creo que todo el mundo nos hemos encontrado con esta clase de contenido en Internet, contenido que es absurdo. Quise poner algunos, este es un ejemplo que bajé de una noticia, pero, por ejemplo, a mí me han salido mucho últimamente estos videos de animales transparentes. Y bueno, la otra de las características es la verificación. Como ya lo había dicho antes, se genera en tal cantidad que es difícil de verificar si esta información es real o no, si es trivial o si es profunda o qué es lo que está sucediendo.
Y esto tiene graves consecuencias. En los sistemas de conocimiento académicos, periodísticos, institucionales, educativos, esto afecta gravemente porque se pierde la frontera entre lo que es real y lo que es falso. Y finalmente tenemos la cuestión de la visibilidad y la viralidad. Como ya lo mencioné, es que esta clase de contenido se repite y se genera y se comparte de manera pues enorme. Bueno, vamos a ver ahora un par de teorías que nos van a permitir comprender con mayor profundidad qué es la basura de inteligencia artificial. Primero, tenemos que estar conscientes de que actualmente vivimos en algo que se denomina la economía de la atención. Lo que pasa en las redes sociales es que, por ejemplo, Facebook, TikTok o Instagram, nosotros realmente somos productos. ¿Qué es lo que pasa? Las empresas venden nuestra atención, o sea, buscan captar nuestra atención en las redes sociales, buscan que todo el tiempo estemos mirando a la pantalla para poder colarnos anuncios. Entonces, realmente nosotros somos productos que esas empresas como Google, Facebook, Instagram, TikTok le venden a otras empresas para poder poner ahí su publicidad. Así es como funciona el modelo de la atención. O sea, buscan captar nuestra atención para vendernos cosas, ¿no? Así es como funciona. Bueno, en esta lógica del capitalismo de plataformas, el contenido busca optimizar la escala y las interacciones. Entonces, muchas veces el contenido que vemos en redes sociales busca ser altamente atractivo, busca ser controversial justamente para ganar más interacciones y pues bueno, esto a costa de la utilidad, la verdad, la ética incluso, ¿no? Entonces, la basura de inteligencia artificial puede entenderse como una nueva manera de captar nuestra atención en el contexto del capitalismo de plataformas. La abundancia del contenido es sumamente atractiva y se recompensa por encima de la calidad de los contenidos pues, más valiosos generados por humanos. Entonces, el AI Slope elimina un cuello de botella que existía, ¿no? El cuello humano, porque finalmente los humanos tenemos un límite en la cantidad de contenido que se puede generar, permitiendo que las plataformas inunden las redes sociales con este material ilimitado y por lo tanto que se capte de manera más efectiva nuestra atención. Ok. Bueno, voy a poner aquí algunos ejemplos. Les digo, son como, el AI Slops es como llamativo y como surrealista, absurdo. Estas son imágenes que se viralizaron de LeBron James, supuestamente embarazado. Otra consecuencia terrible que tiene la basura de inteligencia artificial es la contaminación epistémica. Esto es algo que los filósofos han llamado contaminación epistémica y que significa que la introducción o la proliferación de información falsa, engañosa o trivial socava los mecanismos de fiabilidad del conocimiento. En la vida pública, esto aparece como memes políticos engañosos, fotografías fabricadas o deepfakes. Muchas veces uno ya no sabe ni siquiera bueno, de los políticos o de las instituciones creer si lo que están diciendo es verdad o no. Y en el caso de los contextos académicos, esto se manifiesta en citas fabricadas, ensayos genéricos, revisiones automatizadas. Ahorita vamos a ver ejemplos concretos de esto. Quizás uno de las AI Slop más famosas es esta fotografía de Donald Trump, que justamente cuando estaba, antes de que fuera presidente por segunda vez, estaba la cuestión de si lo iban a encerrar o no y se viralizó esta imagen hecha con inteligencia artificial. Y pues bueno, muchas veces, como ya había mencionado, esto tiene intenciones políticas, ¿no? De manipular la opinión pública en cierto sentido. Y vamos a pasar ahora a lo que, digamos, a comenzar a centrar este tema específicamente en lo que nos interesa, que sería la investigación académica y la escritura académica. Lamentablemente, nuestra área no está exenta de AI Slope. Podríamos decir que esto se manifiesta en la academia como ensayos o artículos que son superficiales, o sea, presentan información general, no están bien investigados, no hay un rigor metodológico, no hay una profundidad teórica, no son artículos originales, etcétera. Generalmente se caracterizan por tener estructuras repetitivas, dicen una cosa de una forma y después la dicen de otra, y por alucinaciones, o sea, cuentan con información, datos o referencias inventadas.
¿Cuál es el objetivo de hacer AI Slop en la academia? Bueno, uno muy, muy concreto es, a lo mejor si yo publico una cantidad de artículos al año y hago muchos más artículos con inteligencia artificial, pues bueno, aumenta artificialmente mi productividad, ¿no? Ese sería uno, publicar mucho más de lo que yo podía publicar por mí mismo, ¿no? Y hay una segunda característica que es la inflación de métricas académicas. ¿Qué significa esto? En la actualidad, el número de citas que un artículo tiene o que un investigador tiene es muy relevante. ¿Por qué? Las citas podríamos entenderlas como una medida indirecta de cuántas personas consideran que mi investigación, lo que yo publiqué, es relevante. Por lo tanto, lo citan a su vez en sus investigaciones. Entonces, el número de citas en muchos países se toma como una métrica relevante para otorgar financiamientos, para aprobar proyectos, para a veces dar trabajo, ¿no? En alguna universidad o en algún proyecto de investigación. Incluso en México también aplica, ahorita que yo estoy haciendo mi perfil para evaluarme en el SNI, lo que te pide el SNI es que pongas el número de citas que tiene cada uno de tus artículos publicados. Entonces, es una métrica relevante. ¿Qué es lo que están haciendo muchos investigadores? Hacen cientos o miles de artículos con inteligencia artificial, o sea, AI Slop, los mandan a revistas con nombres de autores que no existen y pues basta con que se publiquen unos cuantos, un pequeño porcentaje de eso para que, bueno, obviamente esos artículos los citan, entonces así aumentan el número de sus citas y aumentan, o sea, inflan artificialmente sus métricas. Este es un artículo que se acaba de publicar hace poco y es toda una investigación sobre cómo funcionan estos cárteles de citación en unas revistas sobre química, pero funciona en muchos lados y funciona incluso desde antes de la publicación de ChatGPT. O sea, se hacía con inteligencias artificiales más rudimentarias desde hace varios años. Y otro efecto que tiene esto en la academia es que pues, se publican muchas veces artículos basura y los investigadores a veces acabamos abrumados por tal cantidad de artículos pues, con baja calidad y que hay que estar verificando constantemente, ¿no? Entonces se genera una sobrecarga cognitiva, no solamente del investigador, sino que también se sobrecargan los sistemas de publicación y los sistemas de verificación por pares. Yo quiero poner aquí un ejemplo. Quiero quemar este artículo. Lo estaba revisando la semana pasada. Ustedes pueden buscarlo en Google Académico, está publicado, es un artículo académico. Lo estaba revisando la semana pasada y de repente cuando comencé a leerlo hasta me sentí mal porque dije, ay, yo he estado haciendo, o sea, he estado haciendo esta investigación durante mucho tiempo y no encontré estas referencias. Dije, qué buenas referencias tiene este artículo. Esta es una imagen del marco teórico del artículo. Aquí en el segundo párrafo vemos que menciona a Lu et al y a SAG y a Educational Computers Research. Lo que hice fue, bueno, voy a ir a buscar esas referencias, ¿no? Entonces bajé a la lista de referencias y aquí está Lu Wang Zhao del 2023 y aquí viene el título. ¿Qué es lo que hago? Empiezo a buscar esta referencia en Google y no existe. La busco en Google Académico y tampoco existe. Dije, bueno, voy a buscar la revista y el número. Busqué Computers and Education y el número 196 y sí existe la revista, existe el número, pero no existe el artículo. ¿Qué significa esto? Estas personas hicieron este artículo con inteligencia artificial y la inteligencia artificial alucinó. No sé si ustedes hayan escuchado esa palabra, pero bueno, es que la inteligencia artificial inventa información que aparenta ser verdadera. Entonces, alucinó y puso estas referencias falsas en el artículo. Entonces, bueno, ahora resulta que incluso con artículos que ya están publicados tenemos que ser sumamente cuidadosos porque pues viene información falsa. En este caso, pues artículos que no existen. Bueno, y esto conlleva la degradación, como ya se lo podrán imaginar, de la calidad editorial. Hay varias editoriales muy famosas que incluso han incorporado inteligencia artificial para intentar filtrar este contenido. Esta es una editorial que acaba de publicar este mes, no, la publicó en enero y es de una editorial muy famosa, es la revista Science. Y justamente el autor, Holden Thorpe, habla sobre que está llegándoles una cantidad enorme de AI Slop. Hace un llamado a que se frene esto y pues ahí enuncia cuáles son las medidas que están tomando desde Science para intentar evitar este problema.
Bueno, ahora, ¿cómo se traduce esto en la educación superior? En primer lugar, podríamos decir que también existe en educación superior AI SLOP y podemos entenderlo como textos, presentaciones, artículos, trabajos que nos presentan a veces los estudiantes y donde el ser humano ha tenido una intervención mínima, bueno, ya sea de los estudiantes o de los docentes, y por lo tanto, pues bueno, es un trabajo de mala calidad. No solamente es malo, sino que muchas veces, o bueno, más bien, no se está cumpliendo el objetivo formativo de los estudiantes. En el caso de que, por ejemplo, un docente encargue un ensayo, pues el docente está esperando que el alumno ejercite sus capacidades de pensamiento crítico, de análisis, etcétera, de argumentación. Entonces, si no lo hace él y lo hace una inteligencia artificial, pues se socava su creatividad y se socava pues todo el proceso formativo. Lamentablemente, hay todo un ecosistema de eh, aplicaciones que están intentando sacar provecho de esto. Yo saqué algunas capturas de pantalla de publicidad que me ha salido a mí en Facebook. Esta que se llama Tesis AI y que te promete que con un solo prompt, o sea, con una sola instrucción, puedes generar hasta 80 páginas, o sea, tu artículo o una tesis. Este otro que se llama DocuMaster Thesis Pro, que te promete que vas a poder aquí hacer tus tareas o lo que sea y que no va a poder ser detectado por los detectores de inteligencia artificial que todos, bueno, que son los más utilizados. Y este otro, Jenny AI, que, bueno, ese es un video, el profesor se ve ahí al fondo, el profesor está pidiendo correcciones y las correcciones las va haciendo todos con un clic con esta inteligencia artificial. Entonces, bueno, lamentablemente es un problema que estamos enfrentando. Em, Hasta aquí creo que he hablado mal de la inteligencia artificial. Me he puesto muy negativo. La verdad es que en general yo soy positivo sobre esa tecnología. Yo la utilizo todo el tiempo y yo también fomento que mis alumnos la utilicen, pero me parece necesario aceptar que hay un problema y que muchas veces esta tecnología puede socavar los procesos de aprendizaje y puede sustituir el esfuerzo cognitivo de los estudiantes y también incluso de los profesores. Entonces, creo que más allá de el optimismo que debemos tener por esta tecnología, también debemos verla de manera crítica y pues ver que puede convertirse en un problema. Entonces, vamos a ver cuáles podrían ser unas posibles soluciones a este problema de la basura de inteligencia artificial en los ámbitos académicos. Primero, me gustaría decir que no existe una única solución ni automática. Esto es algo con lo que vamos a tener que estar trabajando constantemente y pues estar alertas todo el tiempo. Segundo, tampoco es una solución que se puede implementar de manera única, pues por una única persona. Más bien requiere de un enfoque coordinado entre diversos actores educativos, como docentes, estudiantes, directivos, autoridades. Y finalmente yo quisiera decir que prohibir la inteligencia artificial tampoco es una solución. Por varias razones. La primera es que la inteligencia artificial, nos guste o no, es una tecnología que se está utilizando muchísimo en el mundo. Entonces, crear una burbuja educativa donde no se utiliza inteligencia artificial es como desvincular a la educación de la realidad, ¿no? Pues esa no es una solución. Y en segundo lugar, un poco haciendo una analogía con una cuestión sexual, es como prohibir el sexo, ¿no? No funciona. Más bien hay que dar educación sexual. En este mismo sentido, hay que dar educación, literacidad, alfabetización sobre inteligencia artificial para que se utilice de una mejor manera esta tecnología. ¿Qué es lo que debería cubrir este enfoque integral? Pues bueno, en primer lugar, contar con lineamientos institucionales. Muchas instituciones de educación superior como la UNAM, la Ibero, el TEC de Monterrey, la Universidad de Colima, etcétera, ya tienen lineamientos de inteligencia artificial. Son lineamientos generales que permiten como un plano ético en el que se puede jugar pues de una manera más pareja. Entonces, esto sería fundamental. Si en la institución que ustedes están todavía no hay, pues bueno, sería una buena idea comenzar a pedir a las autoridades que elaboren estos lineamientos. Justamente ese es mi caso. La Universidad Pedagógica Nacional no tiene lineamientos todavía y estamos ahorita intentando hacer la construcción de estos lineamientos. Bueno, en segundo lugar, también sugeriríamos lineamientos por posgrado o por licenciatura. ¿Por qué? No es lo mismo los lineamientos generales
de uso ético que ponga la institución que los lineamientos específicos que deben realizarse en cada una de las licenciaturas o en cada uno de los posgrados. ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene diferentes posturas teóricas, diferentes enfoques metodológicos. Entonces, cada posgrado o cada licenciatura tendrá que adaptar el uso de inteligencia artificial para los géneros académicos que se escriben en pues en esa disciplina, para los productos que se crean o para las necesidades específicas del estudiantado. Entonces, pues bueno, esa es una labor que tenemos que echarnos nosotros, pues los docentes muchas veces, de crear y pensar lineamientos específicos para nuestra disciplina. Siguiente y muy importante, los lineamientos solos no hacen gran cosa, hay que acompañarlos de formación. Entonces, dar cursos tanto a estudiantes como a docentes es fundamental para poder utilizar bien la inteligencia artificial. Bueno, otra más sería el apoyo institucional, o sea, tener hardware capacitado para poder usar inteligencia artificial y software también, por ejemplo, en este caso, software de detección, sería lo idóneo, ¿no? No funciona en todas las universidades, lo digo porque en mi universidad no contamos con este software, pero sería lo idóneo contar con el soporte institucional. Y también, bueno, ¿qué pueden hacer, por ejemplo, los profesores de escritura? Sobre todo enfatizar que la escritura no es un producto final. O sea, esta idea muchas veces de que pido un trabajo y me lo entregan y lo leo y los califico y a partir de ahí es una buena parte de la calificación del trabajo o bueno, de la materia, no funciona. ¿Por qué? Pues porque es muy fácil hacerlo todo con inteligencia artificial. Más bien hay que ver la escritura como un proceso que se va desarrollando, que el docente tiene que acompañar al estudiante en todas las fases de ese proceso, desde la concepción del tema, la organización de las ideas, la búsqueda de la información, la argumentación y ya al final pulir el texto y entregarlo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, dejar de ver la escritura como un producto final y verla como un proceso en el que tiene que estar presente el docente y tiene que acompañar al estudiante. Y finalmente, documentar y transparentar todo el proceso de escritura con inteligencia artificial. Bueno, uno de los lineamientos como más fundamentales que me parece es pues especificar que el trabajo fundamental de análisis de cualquier cosa que se esté haciendo en términos educativos debe de realizarla el estudiante. O sea, el estudiante es el que tiene que pensar y la inteligencia artificial puede entrar como una ayuda, como un complemento para pulir lo que hizo el estudiante, pero no puede sustituir su labor de pensamiento fundamental. Esto lo digo porque hay muchas veces que yo a veces estoy dando clase, les pido a mis estudiantes que reflexionen sobre algo y ni siquiera lo reflexionan, ¿no? Durante la clase se conectan a ChatGPT, le preguntan la pregunta que yo les hice y responden con eso, ¿no? Entonces, bueno, no solamente en trabajo, sino en lo que sea, en participaciones orales, en presentaciones, en lecturas, la inteligencia artificial no debe sustituir el trabajo fundamental de reflexión del estudiante. Justamente ahorita estamos elaborando unos lineamientos para la Pedagógica Nacional. Estaban en construcción y pues bueno, no sé, me gustaría terminar aquí la, la presentación. Si gustan, puedo presentarles cómo van esos lineamientos y podemos irlos discutiendo junto con sus preguntas. Bueno, les agradezco la atención y les cedo la palabra a la doctora Dafne. Muchas gracias, doctor Eduardo. Pues ya saben que abrimos el espacio de preguntas. Me parece que es un tema muy interesante, al menos para los estudiantes que veo aquí de literacidades digitales, lo hemos estado discutiendo ampliamente. Entonces creo que la idea sería abrir el espacio para preguntas concretas, dudas, comentarios. Ya saben que las quejas también son bienvenidas. Lo que ustedes quieran compartir que pueda añadir a este diálogo sobre la inteligencia artificial. Entonces, no sé si alguien quisiera abrir su micrófono. Hola, muy buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, adelante. Me ha llamado mucho la atención lo que nos comparte el doctor y sobre todo porque yo también me he dado mucho a la búsqueda de artículos académicos donde participa la IA y la inteligencia artificial con la escritura académica
Y me ha sorprendido mucho ver artículos muy vacíos, hasta con 6, 7 autores, en donde encuentras las mismas narrativas, los mismos conceptos, están llenos de bibliografía y pues parece que no van a ningún lado. Algo que a mí me ha preocupado mucho y que sé que es muy difícil encontrar y que me gustaría preguntarle al doctor, ¿cómo abordaría pues en estos principios que van a utilizar en la universidad pedagógica? Es el diseño instruccional. ¿Qué tipo? Porque pues hay condiciones éticas. Tenemos manuales en la UNAM, en la OECD, o sea, ya hay varios, se puede decir, códigos que nos orientan de qué manera ir incluyendo la IA, pero en cuestión de diseño instruccional, no, yo me he dado a la búsqueda y son muy pocos los estudios de investigación, de experimentación, que nos digan si ha habido metodologías exitosas, cómo se ha ampliado, desde qué necesidades. Entonces, no sé si la Universidad Pedagógica está contemplando estas metodologías pedagógicas o didácticas. Mira, lo que yo es, bueno, hay una famosa plataforma que se llama Duolingo, que, que sirve para aprender idiomas. Y se hizo como muy famoso que hace algunos meses Duolingo decidió, voy a quitar a todos mis maestros o no sé si llamarlo diseño instruccional, yo diría que sí, los que hacen los diseños del contenido para aprender esos idiomas, los voy a quitar y los voy a sustituir por inteligencia artificial. Y a partir de ahí, Duolingo empezó a tener un montón de baja en los usuarios. ¿Por qué? Pues porque definitivamente bajó la calidad del contenido. Entonces, yo creo que independientemente de qué es lo que estemos haciendo, si es un artículo, si es diseño instruccional, o sea lo que sea, la inteligencia artificial debe fungir solamente como una herramienta, ¿no? Como un apoyo. Si la inteligencia artificial hace el diseño fundamental, si la inteligencia artificial busca la información, la arma y hace todo desde cero, pues estamos ante esto que yo hablé aquí, que es la basura de inteligencia artificial. Creo que nosotros como profesionales tenemos una idea pues más clara, ¿no? De cuáles son los temas en los que se atoran los alumnos, de cuáles son los temas que a veces no quedan claros, de con qué ejemplos puede quedar más claro alguna explicación, cuáles son los ejercicios que puedo poner para mejorar el aprendizaje. Entonces, creo que nuestra experiencia debe ser la que esté, digamos, la parte central de cualquier cosa que hagamos, en este caso el diseño instruccional y la inteligencia artificial puede entrar, pues a lo mejor para acelerar el proceso, ¿no? Digamos, yo escribo lo fundamental, hago el diseño general y nada más le pido que me pule algunas cosas, que me agregue ejemplos, ¿no? Pero lo fundamental es darle centralidad, en este caso, al que está diseñando. Su creatividad, su experiencia es lo que debe ser central y la inteligencia artificial solo debe de fungir como una ayuda, un acelerador del trabajo. No sé si me expliqué. Sí, sí, claro, pero mi pregunta iba más directamente a la curiosidad, pues, de saber si ustedes contemplan dentro de esos principios la importancia o aconsejan como un principio más la importancia de la didáctica, de un diseño instruccional, que tiene que ser, me queda claro por lo que acabas de decir y eso no se me había ocurrido, y creo que a todos nos ha abierto una puerta de esperanza, que cada disciplina tiene sus propias formas de escribir, sus propias formas de leer, sus propios discursos, ¿no? No es lo mismo escribir en ingeniería que escribir en diseño gráfico o que escribir en ciencias de la comunicación o en derecho. Entonces, cada discurso tiene sus marcos teóricos que los respaldan, sus estilos, su léxico, su vocabulario y las fuentes y las maneras de investigar y de abordarlas. Entonces, creo que los que hemos estudiado literacidad, más o menos nos queda claro eso. Sin embargo, muchos docentes, créeme que no, piensan que es estándar leer y escribir, que como se lee en derecho, se puede leer en medicina, y no, o en física. Y claro que un texto difiere mucho de una disciplina a otra. Entonces, yo no he visto ningún manual, nadie que mínimamente, salvo Paola Carlino, que sí lo menciona constantemente, o Casani, que hagan tanto hincapié en que cada disciplina pues tiene que tener sus métodos. Y ahora en esta conferencia, usted, doctor, nos hace ese hincapié y me parece de suma importancia y ningún decálogo, ningún
manual de principios lo tiene, ni siquiera someramente lo sugiere. Sí, pues mira, en el caso específico de los lineamientos que estamos intentando impulsar nosotros, no viene el caso específico del diseño instruccional, pero sí viene algo. Como principios generales, la centralidad del ser humano. Y es justamente darle centralidad a el valor de la autoría y la originalidad humana, que la inteligencia artificial solo es una herramienta, y muy importante transparentarlo. Lo que vamos a, bueno, la propuesta es que se le solicite a los docentes que si utilizan inteligencia artificial para hacer algún documento, para hacer algún ejercicio, etcétera, que lo transparente, así como nosotros le pediríamos a los estudiantes que transparenten el uso de la inteligencia artificial en sus trabajos, igual para los docentes. Bueno, esto dependerá de cada institución, obviamente, y dependerá de cada disciplina, pero pues bueno, esa sería mi sugerencia, ¿no? O sea, si van a hacer diseño con este tipo, no estaría mal poner por ahí algún aviso de que cómo se utilizó la inteligencia artificial en la construcción de ese diseño. Muchas gracias. ¿De qué? Muchas gracias, maestra María Dolores. No sé si hubiera alguien más. Bueno, aquí hay una pregunta en el chat. Pregunta Abel Yergo si la ética y la moral pueden ser herramientas para contrarrestar la ISLOP. Yo creo que sí, yo creo que desde la gente que tenemos ética y moral, ese es uno de los aspectos centrales, es como una de las cuestiones fundamentales, pero también tenemos que estar muy conscientes de que hay personas que no tienen ética, que no tienen moral y que muchas veces esta clase de manifestaciones hay pues intereses detrás que los están sustentando, ¿no? A veces hay intereses económicos, a veces hay intereses políticos, a veces hay pues hay personas que lucran con esta clase de contenido. Bueno, el ejemplo más claro y más directo serían las propias plataformas, por ejemplo, Facebook, Google, TikTok, etcétera. Muchas veces no imponen filtros más pues más intensos porque ellos lucran justamente al retener nuestra atención con esta clase de contenidos. Entonces, definitivamente la ética es fundamental, aunque también pues hay que pensar creo que eso es lo que podemos hacer nosotros, por ejemplo, desde la educación, aunque creo que hay que pensar que la solución no es única y que pues hay otras herramientas que se podrían utilizar. Por ejemplo, sistemas de inteligencia artificial para detectar justamente esto, ¿no? Sistemas de verificación y bueno, hay como varias cosas que se podrían implementar. Pero definitivamente la ética y la moral son como herramientas muy, muy eficaces y creo que justamente es lo que podemos fomentar desde la educación. Ok, muchas gracias. No sé si hubiera alguien más. Aldo, adelante. Y bueno, yo tengo una pregunta y viene un poco también a propósito de la pregunta que se acaba de responder, porque creo que la cuestión moral o ética, pues es una situación de elección individual, ¿no? Y pues siempre ha habido maneras de hacer trampa, por decirlo, si es que en el fondo está esa idea, ¿no? No sé, hace 20 años, pues, sin inteligencia artificial, había muchos investigadores que por cumplir esta cuota refriteaban un artículo, lo escribían de otra manera y lo metían a otra revista y entonces juntaban puntos, ¿no? Ahí, pues mi pregunta iría en ese sentido. No sé si, creo que la inteligencia artificial, pues es un nuevo umbral, pero tal vez para mí la pregunta sería, ¿qué estamos valorando ahora como conocimiento, ¿no? Es cierto que pedirle un resumen a un alumno, pues ya no tiene sentido, ¿no? Porque se puede hacer en 3 segundos, ¿no? Pedirle un artículo a un investigador como un avance, pues genera este espacio de ambigüedad, ¿no? No sé si estamos, y en ese sentido va la pregunta, ante un umbral donde lo que consideramos conocimiento tendría que ser más pragmático, más encarnado en las comunidades, más en el desarrollo de colectividades humanas que la inteligencia artificial no lo va a producir, ¿no? Es decir, un conocimiento encarnado, pues, de los sujetos que están en un aquí y ahora, pues, ¿no? Y no en un discurso abstracto que es una combinatoria posible de muchas otras, ¿no? Porque además si le preguntas la misma pregunta a una inteligencia artificial, te puede dar 5 respuestas diferentes, pues, ¿no? Pero ninguna de ellas contextualizada y territorializada en lo humano, ¿no?
Yo creo que es una pregunta muy válida. Yo también muchas veces me hice esta pregunta. Yo, pues, en gran medida vivo de lo que escribo, vivo de escribir y de leer. Entonces, yo me preguntaba, bueno, si yo escribo algo y me tardo meses escribiéndolo, ¿qué valor tiene frente a algo que ChatGPT hace en 3 segundos? Y justamente por eso me gusta retomar este término de AI Slow. Lo que pasa es que en apariencia, bueno, la primera vez que yo vi a ChatGPT escribir, yo me quedé con la boca abierta y no pude ni dormir, ¿no? Y se despertaron mis más profundas pesadillas de Terminator y Matrix. Pero ya cuando uno lo ve con más perspectiva, la verdad es que en apariencia es un texto muy bien armado, pero cuando lo empieza a analizar ya con más profundidad, muchas veces carece ya de una profundidad mayor. Y es justamente lo que estaba intentando comunicar con esta conferencia, ¿no? Por ejemplo, el artículo que yo estaba analizando, pues cuando empiezas a rascarle un poco, resulta que no existen las referencias, resulta que la información es falsa, entonces eso no es conocimiento, es apariencia de conocimiento. Em, y yo creo que va a seguir siendo fundamental, después de la inteligencia artificial, va a seguir siendo fundamental escribir y leer. ¿Por qué? Porque finalmente es una manera en la que interaccionamos, es una interacción social y es nuestra mejor manera, por lo menos hasta ahora, de generar conocimiento. Y la inteligencia artificial, aunque le pese a las grandes tecnológicas, todavía no nos alcanza, ¿no? Todavía no está a ese nivel. Entonces, lo que tú decías, escribir de forma encarnada, me parece que es justamente va por ahí la cuestión, y en eso consiste darle la centralidad al ser humano, o sea, escribir, darle tu originalidad, darle tu sello personal, darle tu perspectiva personal, tus argumentos, y dejar, pues a lo mejor que la inteligencia artificial corrija algunas cosas, ¿no? Para hacerlo más rápido, pero nada más. Yo muchas veces lo que hago es anotar mis ideas sin inteligencia artificial ni nada y ya después de irlas desarrollando. Porque a veces la forma en la que escribe ChatGPT es tan rápida que a mí me da la impresión de que si yo me pongo con él, ¿no? A intentar generar ideas, me va a ganar. Entonces, prefiero estar yo en silencio y darle la oportunidad a mi cerebro, ¿no? De que desarrolle los argumentos, las ideas, la creatividad y ya después voy. Y así he logrado obtener textos que son pues mucho más auténticos, ¿no? Y más profundos. Y es lo que yo también le recomiendo a mis estudiantes. O sea, escriban a lo mejor en papel, delineen sus ideas, piensen en silencio, piensen sus ideas y ya después, ya cuando tengan una estructura, los argumentos, las ideas, ya lo pueden comenzar a pulir con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, yo creo que sí va por ahí, darle centralidad al ser humano. Ok, muy bien. Erika, te escuchamos. Sí, gracias. Buenas tardes a todos y al doctor aquí. Ay, perdón, se me olvidó. Ah, sí, al doctor Eduardo. Mi nombre es Erika Stauffer, soy egresada de la maestría y también ya terminé mi doctorado en literacidad. Entonces, todo esto me hace pensar, sobre todo esto último, doctor, sobre la centralidad del ser humano. Si en esta área tan específica de investigación ya se habla del derecho de las audiencias, ¿no? Es decir, del derecho que tienen las personas investigadoras como audiencias receptivas de estos artículos e investigaciones, a tener acceso a artículos pues fiables, verídicos, ¿no? Si ya se maneja este concepto o esta vertiente un tanto jurídica, y en el mismo sentido, si tiene conocimiento, si las redes de investigación, si la misma secretaría están organizándose en torno a este derecho de las audiencias que apenas está tomando forma aquí en México, ¿no? Entonces, pues sí, esto es como lo que me hace pensar toda esta exposición y todo este tema. Pues gracias por la pregunta. La verdad es que no he revisado nada al respecto.
Estuve haciendo el año pasado una revisión sobre escritura e inteligencia artificial. Revisé como 300 artículos y no recuerdo que haya nada sobre derecho de las audiencias. Igual y tampoco lo estaba buscando explícitamente, ¿no? Lo que yo me atrevería a decir es que hay poco. Entonces, ahora que lo mencionas, me parece muy interesante. Creo que sería un tema interesante a trabajar y pues creo que está justamente enlazado con lo que estaba enunciando aquí, ¿no? Que tenemos derecho a recibir información de calidad y sí, sí, definitivamente es un área de investigación. Sí, claro, que tenemos derecho a recibir información de calidad. Y también, a mí me parece muy importante, eh, porque realmente hay tanta basura de inteligencia artificial que acaba sepultando las creaciones humanas. Este llamado de atención que hacían, curiosamente, y Kurzgesagt, de que, oiga, nos están quitando visualizaciones con videos hechos con un prompt, ¿no? Y con que tienen además cosas falsas, me parece muy grave. Entonces, yo creo que sí debería de haber quizás una legislación, no sé si de medios o cómo debería de funcionar, pero para limitar este problema y, y pues para que tengamos derecho a una información pues más, más libre de esta basura, ¿no? Mm, Muchas gracias, Erika. Muy bien, ¿alguien más que quisiera agregar, preguntar, añadir a la conversación? Este es el espacio. Ok, yo quisiera hacer un comentario y Adelante. preguntar al mismo tiempo. Em, es como, bueno, yo lo veo así, es como como camino a una involución hasta cierto punto, la de generar tanta dependencia, em, en términos fisiológicos, me parece, no sé, o sea, así lo pienso a veces, o sea, porque ya no quienes están más enganchados, ¿no? A esto, o sea, ya no se permiten el ver la dimensión de sus capacidades, ¿no? O sea, se asumen como incapaces a veces, eh, y, y directo, ¿no? O sea, al preguntarle a la IA, ¿no? O sea, ya ni siquiera, ¿no? Hago el intento. Pero si digamos, eso terminara en algo así, o eso se cumpliera, digamos, esa percepción que yo tengo, em, ¿quién sale ganando? O sea, es solamente quienes crean eso, o sea, es al final de cuentas todo mercantilismo, no sé, o sea, me cuestiona mucho esta, o sea, todo este uso, ¿no? Todo lo que estamos viendo y lo que veremos, ¿no? Pues no sé si ustedes se han planteado eso, o sea, ¿qué va a ser de nosotros en términos de nuestras capacidades y en qué vamos a terminar? Sí, muchas gracias por la pregunta. La verdad es que yo también me lo he preguntado muchísimas veces. Em, yo considero que sí, miren, quiero hacer quizás un paralelismo con lo que pasaba hace algunos años con la llegada de los smartphones y con la llegada de las redes sociales. Lo que prometían las redes sociales era acercarnos más entre nosotros, que cooperáramos, que fuéramos amigos, que conociéramos a un amigo en China, etcétera, ¿no? Acercarnos. Y creo que a la vuelta de un par de décadas, lo que ha sucedido es justamente lo contrario. Y ahora estamos viendo las consecuencias de lo que ha pasado, ¿no? El uso extremo de redes sociales muchas veces lo que hace es que tengamos un aislamiento entre nosotros. Un montón de personas que se la pasan más tiempo viendo a el TikTok que a la persona que tiene al lado. Entonces, y bueno, no es algo, no es una percepción mía, ¿no? Hay estudios, hay un libro que ahorita no me acuerdo el autor, se llama La generación ansiosa y habla justamente sobre los problemas psicológicos que está generando el abuso de redes sociales y la soledad, las epidemias de soledad en muchos países. Está limitando a veces hasta, pues sí, la cantidad de amigos que tenemos, cuántas veces interaccionamos. Y pues bueno, estas redes sociales han traído justamente este aislamiento, ansiedad, depresión, etcétera.
La inteligencia artificial creo que promete cosas geniales, ¿no? Promete ayudarnos a hacernos más eficientes en el trabajo, analizar información muy rápida, pero si nos ponemos a verlo de forma crítica, como lo que tú has mencionado aquí, si nosotros dejamos de pensar, lo que va a hacer es que se nos va a atrofiar el pensamiento, ¿no? Y desde un punto de vista educativo, creo que es un riesgo grave y un riesgo que tenemos que tomarnos, pues definitivamente muy en serio, porque bueno, la cuestión de que yo esté intentando impulsar lineamientos en mi universidad es porque yo veo del diario a mis estudiantes que algunos descaradamente les hago una pregunta en clase y se la preguntan a ChatGPT y es lo que me dicen, ¿no? Entonces creo que sí hay un riesgo grave de que se pierda nuestra capacidad de pensar porque se la estamos delegando a la inteligencia artificial. Yo no quiero decir que todos los alumnos, yo no quiero decir que todo el tiempo, pero sí es un riesgo que definitivamente está pasando. Entonces, yo creo que, pues desde la educación es algo que tenemos que tener presente y que independientemente de que sea una buena tecnología, ¿no? Y que a mí me parece que hay que fomentarla y enseñarla, tenemos que ser muy críticos y defender ese desarrollo humano de nuestros estudiantes, ese desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento analítico, y que, pues, simple y sencillamente, la inteligencia artificial no puede venir a sustituir la inteligencia natural de nuestro estudiante. Sobre todo, mira, sobre todo en contextos formativos, pues escribir y pensar va a seguir siendo fundamental que nosotros lo sigamos fomentando. Y tú me preguntabas, ¿quién gana con esto? Yo creo que definitivamente, bueno, si está bien utilizada, podemos ganar nosotros y pueden ganar nuestros estudiantes. Si se utiliza mal, creo que las únicas que ganan son las grandes tecnológicas, ¿no? Que están haciendo que nosotros dependamos de un producto, que están haciendo que nos están quitando la capacidad de pensar y que se la están apropiando ellos de manera artificial. Entonces, creo que esa sería mi respuesta, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Si hubiera alguien más que se anime. Alma, sospeché que querías decir algo. Sí, ¿verdad? Adelante. Porque abrí mi cámara. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sí. doctor. Pues Hola. felicitarlo por ese trabajo que está haciendo allá en la UPN, porque precisamente ahorita en la Universidad de Guadalajara creo que también se está trabajando algún manual porque no tenemos. Y debo de confesar que yo al inicio me resistía mucho a usarla porque pensaba en el impacto ambiental, ¿no? Todo lo que se hace, lo que se genera. Creo que a veces muchos somos ecologistas y cuando nos dicen que usan mucha agua, pero yo me daba cuenta con mis compañeros de doctorado que todos la usaban. Entonces decía, ¿qué está pasando? Si yo soy la resistencia, entonces yo estoy mal, precisamente por esto, porque pues ya sé lo que usted ahorita ponía el ejemplo de las redes sociales, que ahora estamos más aislados en lugar de conectados, o sea, eso tengo miedo, ¿no? De que uno pues deje de escribir como antes, de que dejes de hacer muchas cosas y yo creo que estos manuales nos van a ayudar a regular con nuestros estudiantes. Y me llamó mucho la atención el ejemplo que nos dijo de Duolingo, porque yo imparto clases de idiomas y antes se usaba el diccionario y también he trabajado en centros de lenguas y me impactó hace unos, como todavía no estaba la inteligencia artificial y llegaron unos chicos a decirme que querían, pero que no sabían usar un diccionario y yo esa vez me quedé en shock y dije, ¿a dónde vamos, no? Ahora con esto menos van a usar un diccionario. Y ahora cuando nosotros escribimos, que vemos en análisis crítico del discurso, la importancia de escribir con el diccionario. Y yo digo, y esas nuevas generaciones que no lo están usando, entonces, ¿para dónde vamos, no? O sea, más que nada reflexionar todo esto que está pasando, pero ver también que la resistencia no es camino porque nos quedamos atrás y porque el día de mañana, si no sabemos discernir, precisamente el ejemplo que ponía de la citación de que no existe las referencias, a mí me pasó cuando lo empecé a utilizar también decía, buscaba el artículo y no existía y decía, entonces, ¿de qué sirve ChatGPT si me está dando información falsa, no? Y ya después que uno en las de investigación que busca, no sé, otras inteligencias como Perplexity, Research Rabbit, otras más científicas, pues ya también ve las ventajas, ¿no? Entonces, pues más que nada agradecer la conferencia, muy interesante
No sabía lo de Duolingo y me decepcionó el que ya no use personas y que ahora use más inteligencia artificial. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo creo, esto que decías que ahora ya no saben utilizar el diccionario, a mí también me ha pasado muchas veces con mis alumnos de licenciatura que ya están en octavo semestre, me doy cuenta de que jamás han ido a la biblioteca. Porque los he mandado yo y no saben algunas reglas, por ejemplo, que agarran 50 libros, ¿no? Y los regañan porque pues nunca les han dicho que solo son de tres en tres y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, tenemos que hacernos muy conscientes de que la tecnología, de una forma o de otra, modifica nuestras prácticas de literacidad. No se escribía igual a máquina que a mano, ni con el uso de Word, ¿no? La verdad es que yo toda mi vida he escrito con Word, entonces no me imagino cómo hacían antes para corregir una tesis, por ejemplo. Yo siempre agarro un párrafo y le hago correcciones, muevo una sección de arriba para abajo, un párrafo lo parto en dos, lo reintegro en otros párrafos, copio, pego. O sea, eso yo no me imagino cómo se hacía antes. Entonces, definitivamente la tecnología modifica nuestras prácticas de literacidad. Modifica cómo leemos, cómo escribimos, cómo investigamos y la inteligencia artificial lo está modificando. Este, de muchísimas formas. Hay algunas herramientas, por ejemplo, las que acabas de mencionar, Perplexity y así, que nos permiten como acceder a documentos académicos de manera, pues, como hacer una revisión de la literatura de manera muy rápida, ¿no? Y pues mucho más fiable que pues herramientas de uso abierto o de uso gratuito como ChatGPT. Entonces, definitivamente está cambiando la forma en la que investigamos. Yo también puedo decir que no escribo ni investigo igual ahora que hace un par de años cuando todavía no estaba ChatGPT. O sea, ha cambiado totalmente. La cuestión es que creo que hay que hacer un equilibrio entre adaptarnos al cambio, aceptar esos cambios positivos pero guardando lo fundamental de nuestra investigación, ¿no? O sea, por ejemplo, yo podría muy fácil decir, voy a hacer un artículo, compro esta inteligencia artificial que promete que lo hace en media hora con un solo prompt y ya está. Pero bueno, yo creo que no va por ahí, ¿no? Yo creo que, de nuevo, va por mantener nuestra capacidad autoral, nuestra originalidad y pues usarla a la mejor para ser más rápidos, ¿no? Por ejemplo, si antes una revisión de la literatura o hacer un marco teórico te podía tomar meses, ¿no? Un semestre buscando bibliografía, ahora puedes utilizar Perplexity o incluso el propio ChatGPT, decirle, oye, dime cuáles son los autores más importantes de esta área y te va a decir un montón y ya vas y tú vas y los buscas, ¿no? O a veces, voy a poner un ejemplo que a mí me sucedió. Yo no sabía que existía el término literacidad. O sea, hasta hace unos cuantos años en mi vida yo no lo conocía. Yo era enseñar a leer y escribir, ¿no? Pero desde que descubres cómo se llama eso en la academia, que tiene el nombre de literacidad o alfabetización académica, tardas un rato. O sea, dices, yo quiero investigar cómo se enseña a leer y escribir, y de ahí a conocer el término académico te tardas un buen rato. Yo me tardé años. Entonces, hubiera sido muy fácil que yo le preguntara a ChatGPT, oye, ¿qué bibliografía o qué términos académicos se utiliza para esto, ¿no? Que yo quiero enseñar a leer y escribir. Y ya me hubiera dicho literacidad académica y hubiera llegado más rápido a esa bibliografía. No sé si me estoy explicando. Es como una manera muy rápida de filtrar el conocimiento que ya está, ¿no? Y bueno, ya después creo que sí es necesario que nosotros lo leamos, entendamos esas fuentes de manera directa, las procesemos con nuestra inteligencia, pues para no quedarnos en lo repetitivo y genérico, ¿no? Muchas gracias, Alma. Gracias a usted. Muy bien. Escuchamos a Jonathan. Hola, buenas tardes para todas y todos. Espero que se encuentren muy bien. Saludos cordiales desde Colombia. Muy interesante la conversación que nos propone en primero pues la maestría en estudios en literacidad y pues la participación del doctor Eduardo. Yo simplemente quiero apuntar dos cosas muy pequeñas. Una de ellas, nosotros en la investigación dentro de nuestra línea de educación, cultura y sociedad, hemos trabajado, creo que empecé a compartir pantalla, mil disculpas, con este documento que pues nos ayudó
nos orientó en buena medida en algún punto y pues hacia allá va uno de los ejes de reflexión, que es la Declaración de Heredia, los principios sobre el uso de inteligencia artificial en la edición científica, porque creo que también de alguna manera todos los investigadores en algún punto llegamos a estas inquietudes y a estos cuestionamientos frente al uso de la inteligencia artificial, primero en nuestra propia experiencia como escritores de textos académicos y segundo, pues como mediadores y como facilitadores de los procesos de aprendizaje de las y de los estudiantes. Entonces, hay un punto, bueno, este documento es interesante en muchas medidas, pues habla y tiene muchos aspectos en común, creo que también recoge y va de la mano con lo que ha conversado el día de hoy el doctor Eduardo, con relación a los beneficios, a los riesgos, a la precisión, a la trazabilidad, a lo que significa la propiedad intelectual. Y hay un punto que a mí me llama muchísimo la atención, que tiene que ver sobre el rol de la edición. Entonces, en esta declaración dicen lo siguiente: la responsabilidad del proceso de edición es de la persona editora y del equipo editorial que la acompaña. El uso de IA no debe reemplazar la responsabilidad de los seres humanos o su rendición de cuentas al ejercer tareas de edición o seguimiento de las acciones de personas revisoras y autoras. La labor de edición de textos científicos no debe depender del uso de IA. Las personas editoras evidenciarán cuando hayan utilizado IA en alguna parte del proceso editorial, se reportará el nombre del modelo, la versión, la fecha de uso, así como el enunciado de trabajo asignado. Entonces, bueno, esos son como algunos de los elementos que son interesantes de esta declaración, que pienso que pues se relacionan en buena medida con lo que nosotros y nosotras hacemos a diario. Y pues la perspectiva, ¿no? El hecho de no perder el enfoque, de no perder la perspectiva. Ese como un primer punto que creo que es un escenario común en el que nos desenvolvemos en este momento. Y mi pregunta puntualmente ya tiene que ver un poco más con el elemento político y con el elemento económico. Digamos que en Colombia se ha discutido muchísimo últimamente frente a lo que tiene que ver con la propiedad intelectual y con el hecho de qué grupos económicos son los que manejan lo que aquí denominamos la nube. La nube como ese territorio que pertenece a todos y no pertenece a nadie, pero que de alguna manera también obedece a intereses superiores o que está articulado con las grandes corporaciones y las grandes compañías, y que de alguna forma también nos exige pues pagar, ¿cierto? O sea, ¿cómo sería de pronto en esa línea y en ese horizonte de investigación que el doctor Eduardo ha desempeñado? ¿Cómo ve la perspectiva, pues, y no sé si utilizar el término de competencia de tanto las universidades como el pensamiento latinoamericano frente a otras territorialidades, frente a estos intereses de grupos macroeconómicos y frente a las grandes corporaciones que de alguna manera definen a partir de sus algoritmos lo que vemos, lo que nos gusta, los contenidos a los que accedemos, que nos tiene pues fácilmente en esta cadena de manipulación en todos los sentidos, y que el mundo académico no escapa de alguna manera también a esto que ocurre? ¿Cómo ves tú de pronto o qué reflexión has encontrado que nos puedas compartir brevemente con relación al papel de los países latinoamericanos que entramos en desventaja, ¿cierto? Entramos en un momento, no estoy muy seguro, seguramente debe haberla, pero no he escuchado todavía, no he profundizado mucho en ello, con relación a la creación de inteligencia artificial propiamente latinoamericana. Bueno, no sé cómo matizarías un poco tú esa perspectiva de los países latinoamericanos frente al dominio de las grandes corporaciones y de los estados más poderosos del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, creo que hay varias cosas que quiero comentar. Primero, tú mencionaste, bueno, yo no conocía la declaración de Heredia, me parece muy interesante, la voy a buscar. Mencionaste este punto de que tiene que hacerse, bueno, no me acuerdo, ahorita me dices, pero yo lo vinculo directamente con lo que la UNESCO ya le llama rendición de cuentas. ¿Qué significa? Que aunque tú hagas algo con inteligencia artificial, ya sea totalmente o en parte, digamos, con apoyo de inteligencia artificial, siempre tiene que haber una persona o una institución que rinda cuentas por eso.
Y esto parece que es algo que se está replicando en muchas áreas, ¿no? Del derecho. Hay, por ejemplo, un caso de un abogado de Estados Unidos que armó un caso con ChatGPT. Le preguntó, oye, ¿sí son verdaderos los casos que me estás dando? ChatGPT le dijo, sí, claro. Presentó el caso y resultaba que eran todos alucinados, ¿no? Era pura información falsa. Entonces, abogado fue multado porque el argumento del juez fue que está permitido usar inteligencia artificial, pero la persona que la utiliza tiene que hacerse responsable por ese contenido. Esto es muy importante y también creo que aplica a cuestiones educativas, ¿no? Muchas veces me ha pasado que yo les pregunto a mis alumnos, oye, ¿por qué dices esto? Ah, quién sabe, así me lo dio ChatGPT, ¿no? Entonces, creo que tenemos que hacernos conscientes de que si utilizamos la inteligencia artificial y nosotros publicamos algo, cualquier cosa que hayamos hecho de manera, o sea, con apoyo de esta tecnología, tenemos que hacernos responsables nosotros como autores, e incluso de manera legal, ¿no? Eso es muy importante. Creo que va enlazado con lo que con lo que dijiste de la Declaración Heredia. Y lo siguiente, de la propiedad intelectual. A mí me parece que este es uno de los temas, pues, más importantes de la inteligencia artificial y como lo dices, tiene, pues, hay cuestiones políticas detrás muy grandes. La huelga de actores que se dio, me parece que fue el año pasado en Estados Unidos, justamente, bueno, pedían muchas cosas, pero una de las cosas que pedían era que a veces se les podía escanear la cara a los actores y ya después no los contrataban, hacían un avatar de inteligencia artificial para entrar en las películas, ¿no? Y no solamente con los actores, sino también con los guionistas. O sea, se toman los guiones de las personas que escriben y con eso se entrenan modelos de inteligencia artificial y, ¿sabes qué? Bye, tú, pues ya no te necesito, ¿no? Lo hago todo con un modelo de inteligencia artificial. Entonces, esta cuestión de cómo se utiliza nuestra imagen o cómo se utiliza nuestros datos o lo que nosotros escribimos para entender modelos de inteligencia artificial y después sustituirnos es todo un debate. Justamente un autor muy conocido, George, el autor de Juego de Tronos, no me acuerdo cómo es, R.R. Martin, está ahorita en una demanda contra las grandes tecnológicas, OpenAI, porque lo que él dice es que jamás le dio autorización para que usaran sus libros para entrenar la inteligencia artificial. Entonces están vulnerando el derecho de justamente de sus derechos y su propiedad intelectual porque están entrenando modelos de inteligencia artificial con algo que él no autorizó. Y no es el único, hay varios, él es el más visible porque pues obviamente es muy conocido, muy poderoso, pero hay muchos autores que están adhiriéndose a esto, ¿no? Y hay que decirlo claramente, hay varios libros que lo documentan, hay uno que se llama Atlas de la IA, que les recomiendo mucho, de cómo estas empresas han robado, literal, esa es la palabra, han robado conocimiento de todos lados, han robado libros, han robado pues información que está en Internet para entrenar sus modelos de inteligencia artificial. Entonces, realmente podríamos decir que así como consume agua, es muy hambrienta de información, información que la generan los humanos. Entonces, este es todo un debate y la verdad es que pues no se ve como una solución pronta. ¿Por qué? Porque si estas empresas como ChatGPT, como OpenAI o Gemini o así, tuvieran que pagar por la información que utilizan para entrenar a sus modelos, pues es pagar por toda la información de la humanidad, ¿no? O sea, es simplemente insostenible. Entonces, pues lo que están haciendo los gobiernos muchas veces es hacer ojo de hormiga y pues entrenen sus modelos y róbense la información que necesiten, ¿no? Básicamente así es como está funcionando en la actualidad. Entonces, definitivamente, América Latina entra en desventaja. Son pocos los países que tienen la capacidad de crear modelos de inteligencia artificial tan potentes como ChatGPT o como Gemini. ¿Por qué? Porque se requiere una gran cantidad de infraestructura y muchas veces, bueno, esta infraestructura es carísima y además está controlada, porque actualmente la inteligencia artificial se considera un recurso geopolítico, así como como la bomba nuclear se consideraba estratégica, ¿no? En los años 80 durante la Guerra Fría, la inteligencia artificial hoy es considerada estratégica a ese nivel militar, ¿no? Entonces, muchas veces los chips
el hardware, las computadoras que son capaces de entrenar modelos de inteligencia artificial de ese calibre, están controladas por Estados Unidos. No las pueden utilizar ciertos países, obviamente sus enemigos, y están limitadas para otros. Para México, no sé cómo esté ahorita la cuestión, pero hasta donde la última vez que yo sabía estaba limitada, ¿no? Entonces, definitivamente estamos en desventaja. Y esa es una cuestión muy interesante. Yo pensaría que es necesario que desde América Latina se desarrollen modelos de inteligencia artificial justamente para los usos del lenguaje que tenemos nosotros y pues para tener independencia de estas grandes tecnológicas, ¿no? La verdad es que no lo veo a corto plazo. Incluso para Europa esto es difícil. Estaba viendo una entrevista que le estaban haciendo al director de supercómputo de España y él decía que con la supercomputadora que iban a construir iban a poder hacer justamente ya eso, una inteligencia artificial pues de nivel decente y justamente uno de los objetivos, de los tantos objetivos, era pues defender la diversidad lingüística de España. Pero pues bueno, América Latina lo tenemos un poco más complicado. Y pues sí es todo un debate y creo que pues sí es necesario que, pues no sé, los gobiernos, los ciudadanos nos demos cuenta de eso y de que pues es necesario defender también los derechos de las personas que escribimos, de los autores, los derechos intelectuales, nuestros datos, porque pues definitivamente se están robando para entrenar la inteligencia artificial. No sé si te respondí, Jonathan. Muchísimas gracias por la pregunta. Claro que sí, a ti por la reflexión. Gracias. Muy bien, bueno, por ahí también en el chat se armó la discusión, si alguien quiere echarle un ojo, pero bueno, vamos cerrando. Agradecerle al doctor Eduardo por su participación aquí el día de hoy, a las personas que están conectadas. Esperamos verles en la conferencia del próximo mes y aprovecho también a invitarles al taller que vamos a tener que inicia el día de mañana y que precisamente va a estar impartiendo el maestro Jonathan sobre lectura crítica de literatura femenina con enfoque de género para la escritura de cuento. Si alguien tuviera interés en entrar al taller, por favor, escríbanos al correo de la maestría en literacidad, que es maestría.literacidad@uad.udg.mx. Entonces, con esto cerramos, nuevamente agradeciendo al doctor Eduardo y a todos ustedes, a todas y todos ustedes presentes. Y Sagrario, tienes una pregunta antes de que nos vayamos. Sí, disculpe, es que no pude estar presente en en la plática que dieron de información de la maestría. ¿Puedo escribir a ese correo para pedir la grabación? Porque me interesa mucho, pero no pude estar. Entré al final y ya nomás en la despedida. Sí, sí, pues aprovechando también el comercial, ya que estamos dando comerciales, está abierta la convocatoria para inscribirse a la maestría en estudios en literacidad en modalidad virtual y si pueden escribir a ese correo para que les hagamos llegar la información. Por acá pregunta Sagrario por un contacto del doctor Eduardo. No sé si por ahí el doctor nos puede compartir su correo. Sí, claro que sí. A ver, voy a compartirlo aquí en el chat. Mi correo personal es eduardoatx9@gmail.com. Mi correo institucional es santiago@upn.mx. Y pues bueno, en cualquiera de los dos me pueden contactar, con todo gusto. Muy bien, muchas gracias. También pongo ahí el correo de la maestría por si gustan inscribirse al taller o si quieren información sobre la convocatoria que tenemos abierta. Y pues nuevamente agradeciendo a estudiantes, personas egresadas, profesores, profesoras y al público general que asistió el día de hoy, pues esperando verles próximamente. Hasta luego. Es todos los días el taller, o sea, de mañana hasta el día, no me acuerdo qué día dijeron, o sea, es todos los días. Es una semana, sí, Ah, ok, bueno, de viernes a jueves. ok, gracias. Hasta Muchísimas luego. gracias. Bye. Muchas gracias, que estén muy bien.